Es importante votar informado y conocer quiénes serán las autoridades que representarán a la región y cuáles serán sus funciones. Aquí comienza la nueva administración en la región de los lagos, la elección de un gobernador regional. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Aquí comienza un nuevo capítulo de este programa que se ha denominado Nueva Administración en la Región de los Lagos, la elección de un gobernador regional, que lo que buscamos es conocer un poco más de este nuevo cargo, cuáles van a ser sus funciones y todo el proceso eleccionario que se viene también. Recordarles también que este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Como siempre, que les habla Camila Severio, y me acompaña también en la conducción mi querido amigo Orlando Arevalo. Orlando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, hola Camila, buenas tardes, ¿todo bien? Hoy día tenemos un invitado bien especial a quien le doy la bienvenida a nuestro programa, al gobernador provincial de Osorno, don Mario Bello. Bienvenido a nuestro programa, gobernador, ¿cómo está usted? Muchas gracias, Camila, Orlando. Un saludo a toda la gente que nos escucha a través de Radio Sinergia. Así que para mí es un gusto estar presente en esta entrevista, en una radio amiga, donde incluso alguna vez fui panelista de un programa, así que esto... Así es. Harto rato fuiste panelista y estuviste con nosotros. Y también agradecer, digamos, al Consejo Regional y en este caso el Fondo de Medios, la CGGOP, por la oportunidad que se brinda y que existan espacios de este tipo en tiempos como hoy, donde conversar y donde de pronto también informar a la gente sobre lo que viene, sobre estas nuevas estructuras. Muchas veces no existen los tiempos para hacer este tipo de situaciones, así que yo creo que es muy valioso también que se pueda hacer un programa de este tipo. Es verdad, sí. Mario, gobernador, vamos a hablar con el gobernador provincial y vamos a hablar del gobernador regional para que la gente no se confunda tampoco. Se cambian los nombres. Gobernador va a pasar a ser regional, como lo mencionábamos, en esta nueva figura que se plantea, que hasta el momento la fecha de elección es el próximo 11 de abril del 2021 con este nuevo gobernador regional. ¿Tú eres partidario de este nuevo cargo que viene a ejercer en la región? A ver, lo que pasa es que esta es una discusión súper antigua. Yo creo que por lo menos a no mucho andar de la instalación, digamos, del gobierno de Elwin, en este caso, yo creo que ya se comenzó a hablar de esto, digamos, y durante muchos años se habló de esto y se fue retrasando en el tiempo, fue saliendo también un proyecto que muchas veces no es el fiel reflejo de lo que se discutió originalmente, pero tenemos hoy día una ley, los expertos en materia de descentralización podrán discutir, digamos, si es la ley que querían o no es la ley que querían, pero hoy día tenemos una ley, yo creo que ya es un primer paso importante, y tenemos una elección fijada, que es un segundo paso importante. Después, lógicamente, viene todo un tema respecto a las atribuciones, a las instalaciones, de cómo se instala este nuevo cargo, a lo que significa, digamos, respecto a los otros cargos existentes, que se va a ir viendo seguramente la implementación respecto a cómo se va a ir dando. Nosotros ya estamos en algunos procesos, en el caso puntual de la gobernación de Osorno, en qué se afecta, por ejemplo, que esto se deja de llamar gobernación, por ejemplo, y la persona que ejerce este cargo, que al día de hoy soy yo, se deja de llamar gobernador. Esto pasa a llamarse delegado provincial. Cuando comience a operar, digamos, la nueva ley. Las gobernaciones de las cabeceras provinciales, como Yanquihue, por ejemplo, desaparecen. Y ahí ya están en un proceso más concreto, digamos, donde se está discutiendo qué pasa con el personal, dónde se instala la gente y todo el tema logístico, digamos, que es como entrar al área chica de esta modificación. Uh-huh. Pero a nivel provincial, como en el caso concreto que está planteando, está el delegado presidencial regional, que es la figura hoy día del intendente, por decir así,
pero obviamente que le cambian absolutamente las funciones. Deja muchas funciones y asume principalmente las que tienen que ver con seguridad en la región, entre otras. Pero en el caso del delegado provincial, depende y va a depender directamente del delegado presidencial regional. Así es. Por tanto, las funciones del delegado provincial siguen exactamente las mismas, no tiene otras funciones, no tiene otras atribuciones en el fondo. No va a cambiar mucho a nivel de provincia, entonces. No, exacto, por eso digo que en el caso de nuestra provincia, la provincia de Osorno, hay un cambio que tiene que ver con el nombre, digamos, de esto que se deja de llamar gobernación y pasa a llamarse delegación, con el cargo, por supuesto, que se está desarrollando. En rigor ya no van a haber más gobernadores en la provincia de Osorno, sino que va a haber un delegado. Lógicamente en las provincias cabeceras de región como Yanquihue, como decíamos, el cambio es más complejo porque desaparecen. Esto definitivamente. Y ahí, lógicamente, hay todo un tema administrativo que ver. En el caso de la provincia de Osorno, las atribuciones del delegado provincial respecto a las del gobernador actual no tienen mayor variación. Tienen que ver básicamente con lo que se hace hoy día con los temas de orden público y con los temas de representación del gobierno y del presidente de la República en la zona. Eso le iba a preguntar, gobernador, básicamente como plantea Orlando, las funciones que va a cumplir este delegado provincial presidencial van a ser exactamente la misma. ¿Y cuáles son las funciones en este cargo en este caso, que este cargo cumple actualmente, que van a seguir siendo las mismas? Claro, en el caso del delegado regional, digamos, lógicamente, el delegado regional se termina transformando en algo muy parecido a lo que es el gobernador hoy, el gobernador provincial, pero a nivel regional. Es decir, orden público y la representación del gobierno. Yo hace 6 meses atrás era seremi, y por ejemplo la pregunta que nos hacíamos muchas veces los seremi cuando se comenzaba a hablar de esto era, bueno, ¿y nosotros de quién vamos a depender? El equipo de seremi sigue siendo el equipo de gobierno central, son parte, digamos, de la desconcentración, digamos, en este caso. Por lo tanto, los seremi van a depender de la figura del delegado regional, digamos. En este caso, se quieren ponerle nombres de lo que representa hoy día Harry Jurgensen. El equipo de seremi sigue ahí. Las funciones que cambian para este nuevo gobernador regional es que, lógicamente, esta persona toma toda la función que tiene que ver con el gobierno regional propiamente tal, con presidir el consejo, con la relación con los consejeros. Toda esa parte de la actual pega del intendente se va al nuevo gobernador regional, quien va a tener sus 6 jefes de división, o sea, de alguna forma tiene su propio gabinete, por llamarlo de alguna forma, 6 jefes de división, que son los que van a trabajar con este gobernador regional, y por otro lado va a existir la figura de este delegado presidencial, regional, quien va a seguir, digamos, estando a cargo de lo que hablábamos, de orden público, de la representación del presidente, y va a tener su gabinete de seremis en este caso. No sé si se entiende, pero esto puede ser medio enredado. Que es medio complicada la figura. No. Sí, pero esa es la realidad de la ley hoy día, digamos. Yo creo que para la gente efectivamente es un poco enredoso. Yo creo que esto, como te decía al principio, en la medida que esto empiece a funcionar, la gente va a ir entendiendo un poquito cómo funciona y de qué se trata, digamos. Porque una vez una persona me preguntaba, y yo si tengo un tema del sector, del tema social, por ejemplo, del área social, ¿con quién lo tengo que ver ahora? ¿Lo voy a tener que ver con la Seremi de Desarrollo Social o lo voy a tener que ver con el jefe de la División de Desarrollo Humano y Social, que es una de las divisiones de... claro, y ahí es donde entramos en estas lógicas extrañas. Uno va a ser el representante de esa división, va a ser quien va a trabajar en base a los recursos de regionales, y el otro va a ser el que va a administrar, digamos, los planes nacionales del programa de gobierno respectivo. En eso mismo que plantea, gobernador, ¿no cree que se generan estas duplicidades en los cargos al tener en una misma región, que en este caso se va a dar en todas las regiones, 2 personas que cumplan, entre comillas, las mismas funciones a la larga, en vez de descentralizar un poco y que pase todo un poquito más por esta nueva figura que es de gobernador regional? Es que yo creo que esas cosas se van a ir ajustando en el tiempo. Yo creo que sin duda es positivo que exista una figura local electa por voto,
y que sea el jefe de la región. O sea, yo creo que en eso hay consenso, que es un paso importante. Ahora, lógicamente, esto tiene que ir acompañado de atribuciones y de recursos. Y eso yo creo que se va a ir viendo en el paso del tiempo. Como te decía, muchas veces las leyes que entran en el Congreso son muy distintas a las leyes que salen del Congreso. A lo mejor alguien me va a tirar las orejas por lo que voy a decir, pero voy a usar un ejemplo que dijo Evelyn Matei hace unos días, se lo vi en televisión y me pareció muy gracioso, pero muy gráfico, entonces lo voy a mencionar. Ella dijo que muchas veces al Congreso entraba un caballo y salía un burro, por decirlo de alguna forma, o viceversa, digamos. Porque lógicamente las situaciones van cambiando. Yo te puedo poner otro ejemplo. Por ejemplo, cuando se crea la ley del deporte, a propósito de que fui Seremi del deporte, la ley del deporte no traía la existencia de Ceremis, sino que eran los directores del IND, iban a ser los jefes regionales de deporte, que era lo que existía hace entonces. Entonces, en ese momento, parlamentarios del gobierno de aquel entonces dijeron, no, ¿cómo vamos a crear esto y no van a haber Ceremis? Pues se crearon los Ceremis. Sin mayor atribución, y con una clara situación de duplicidad con respecto a la otra figura. Entonces, esas cosas de pronto pasan en la administración pública y se tienen que ir modernizando en el paso del tiempo. El cómo se va a implementar esto, aquí yo creo que hay una línea de demarcación bastante clara entre las atribuciones del delegado provincial y del gobernador regional electo por voto. Yo creo que eso está bastante claro, las atribuciones. Pero cómo se va a ir dando en el camino, digamos, es parte de otra historia, digamos. Gobernador, usted como representante en la provincia del gobierno de don Sebastián Piñera, en el área específica de la descentralización se plantearon un programa de gobierno del 2018 al 2022, agenda de descentralización administrativa y política del sistema. Eso, por lo visto, después vino la pandemia, estallido social, pandemia, y este programa de descentralización, porque entre otras cosas el programa del gobierno actual fue ampliamente difundido en términos de que sí se iba a dar una importancia significativa a las regiones y de una vez por todas ya el centralismo iba a ir quedando de lado e íbamos a ir asumiendo mayores responsabilidades en las regiones. Al término del gobierno de la expresidenta Bachelet en febrero de 2018 se crea precisamente esta ley donde señala en forma específica lo que estamos conversando, que se va a elegir democráticamente un gobernador regional y se cambia la figura del intendente, quedando la figura del intendente como delegado o como representante del presidente o presidenta de turno en ese momento, pero hay una figura democrática que sería el gobernador regional. En todo ese andar y en toda esta introducción que estoy haciendo hoy día, hay una faceta, hay 1, 2, 3, 4, 5 áreas generales que las voy a nombrar para que nuestros auditores y quienes nos están viendo también lo señalen, del programa del presidente Piñera. Implementación, ley de fortalecimiento de la regionalización, fortalecimiento municipal, política de responsabilidad fiscal regional y comunal, y política de transparencia activa, confianza en las instituciones y modernización del Estado, financiamiento regional. Ahora, cuando vemos este programa como bonito en el papel, pero en la realidad se ha avanzado muy poco a mi entender. Por ejemplo, en términos de modernización del Estado y en términos de cómo se ha estado preparando, porque aquí también tiene una parte importante que ver en cómo se prepara la ciudadanía para estos cambios que se propusieron y estos cambios legales que también están en camino. El 11 de abril vamos a tener que elegir gobernador regional, porque en principio estaba orientado para el mes de octubre de este año. El plebiscito y la pandemia nos corren al 11 de abril. Pero este programa también nace, nuestro programa de radio nace porque nos dimos cuenta que había muy poca preparación para el gobernador para saber qué es lo que era este gobierno regional. En todo este programa se ha cumplido el principio de dar mayor importancia a las regiones y de una vez por todas ir asumiendo una mayor independencia y no depender tanto, usted que fue también Seremi, y no depender tanto del nivel central. O sea, claro, yo creo que la intención en este caso cuando
de este gobierno, incluso del gobierno anterior y de todos los parlamentarios que formaron parte de toda esta discusión en torno a la ley, yo creo que esto va en el camino de lo que tú, Orlando, estás mencionando. Porque aquí hay dos palabras que son claves en lo que estabas diciendo y en que esto funcione, digamos, y que son las que hoy día lógicamente generan mayor inquietud, que son atribuciones y recursos. Esas son las dos palabras claves respecto a eso, y por eso es que esta elección también muchas veces ha generado alguna inquietud, y por eso muchas veces se discute el postergarla, porque lógicamente recordemos que esta elección ya tuvo alguna postergación, porque lógicamente existe generalmente la duda respecto a atribución y respecto a recursos. Yo creo que el gran desafío del proceso en general, y de la consolidación de este proceso, ni siquiera estoy hablando del día de la elección ni del día que se instala el gobierno regional, sino que a futuro, en los próximos años, o quizás a varios años plazo, es que la cantidad de recursos que decida esta estructura regional sea al menos similar a la que decide el gobierno central. En este caso, por ejemplo, hoy día, la cantidad de recursos que se invierten en regiones, por ejemplo, en la región de los lagos por la vía sectorial, es bastante superior a la que maneja el FNR. Entonces, eso es lo que yo creo que a largo plazo, o a mediano, para que no nos vayamos tan lejos en realidad, es lo que le va a dar sentido a esta reforma, que efectivamente haya una gran cantidad de plata que se distribuya, se discuta localmente, digamos, porque de lo contrario, lógicamente, es también crear toda esta estructura para repartir el mismo FNR que reparten hoy día los consejeros regionales. No sé si va a ser suficiente, digamos, pero ese es el desafío a futuro, yo creo, y es un desafío súper complejo porque esto finalmente, como dice por ahí, no hay nada más difícil de ceder que ceder poder. Efectivamente. Claro, y en este caso, el nivel central, y el nivel central, cuando hablo de un nivel central que traspasa gobierno, sino que hablo de la lógica a nivel central versus regiones, es que a nivel central siempre le va a costar ceder este tipo de situaciones a las regiones. Ahora, en el contexto mismo de quién toma las decisiones, normalmente a nivel fiscal, este programa que se habían propuesto, que tiene que ver con la descentralización fiscal, le iban a quitar o iban a incluir, ¿no es cierto?, y señalaban, ¿no es cierto?, mayor transparencia y menor discrecionalidad en la asignación de los recursos por parte de la Subdere. La Subdere es un organismo que tiene mucho poder al interior de los aparatos estatales porque es quien asigna los recursos. Y en el programa de gobierno estaba asignado a que eso se iban a disminuir esas atribuciones para dar mayor importancia a las regiones. Ese programa no se ha echado a andar todavía, ¿no? Sí, o sea, hay mecanismos, digamos, donde se está trabajando en cómo... la Subdere primero es la que está organizando todo esto, digamos, es la que está autoorganizando. Es la que está llevando todo este proceso, digamos. Claro. Yo creo también, Orlando, que ojo con lo que tú dices, porque yo creo que la Subdere también refleja un poco lo que decíamos al principio respecto a la poca educación cívica que nosotros tenemos. O sea, por ejemplo, de la gente que nos está escuchando, yo creo que mucha gente no sabe lo que es la Subdere, y los que saben no tienen ni idea de la importancia que realmente tiene la Subdere. La Subdere es uno de los organismos públicos que maneja más recursos, que tiene mayor poder, por decirlo de alguna forma, y eso generalmente la gente no lo conoce, no lo maneja. Hablamos de un organismo que finalmente define todo lo que tiene que ver con recursos a regiones, digamos, que reparte, entre comillas, mucho dinero, que por lo tanto es un organismo muy, muy importante. Acá, te pongo un ejemplo, en nuestra región de los lagos, en el gabinete regional, se sienta el intendente, los serenis y la Subdere. O sea, en este caso, mi buen amigo Pablo Hernández, director de la Subdere, es el único director de servicio, digamos, que está sentado en el gabinete regional todos los lunes junto al intendente. Es un organismo que maneja muchos recursos y que en todo esto de lo que estamos conversando, en toda esta reforma y sobre todo en su implementación, digamos, que ha sido lo complejo, es clave. Son los que están visualizando, digamos,
porque esto tiene una serie de aristas. Todo lo enredado que nosotros dijimos, que no sé si alguien nos va a entender, digamos, respecto a los nombres del Consejo Regional, pero esto tiene una serie de aristas, incluso logísticas, de situaciones que pueden parecer muy mínimas, pero no son tan mínimas, como los edificios, como quién va a ocupar la oficina, como un montón de situaciones de ese tipo, como con quién se quedan los funcionarios para quien trabajan, y todo eso... jefe intermedio. Claro, todo eso lo está, digamos, hoy día ordenando la Subdere, para que esto se implemente de la mejor forma posible. Yo sé que la implementación probablemente no va a ser todo lo que creyeron en torno a descentralización en la gente que lleva muchos años trabajando en esto, digamos, y opinando de esto, sobre todo en el mundo académico. Pero yo creo que es un primer paso. O sea, claro, pero uno de los principales y las principales aprensiones o escollos que podrían así señalarse, o aprensiones más que nada, ¿ya? Que tiene que ver con las platas. Es decir, sentar a una autoridad sin disponer de recursos es una situación bastante compleja. En este mismo programa, en esta declaración de intenciones, por llamarle de alguna manera, pero era un programa, señalan tácitamente que se va a crear el Fondo Nacional de Desarrollo Local con los recursos que financian proyectos de impacto social. Ese fondo ya está creado o está en marcha, porque ¿de qué va a disponer un gobernador regional? Va a salir, va a visitar comunidades, va a visitar sectores más pobres, más vulnerables, a municipios también con menos recursos, y que tiene que apoyar socialmente, porque la idea, ¿no es cierto?, es salir como un todo y con mucha fuerza con la región, y si no dispone de recursos, va a ser ir a tener auto, no más de papel. ¿Ah? Claro, lo podríamos preguntar, ¿irá a tener auto el gobernador? ¿Irá a tener auto? No irá a tener auto, como el caso de la gobernación, tiene auto. Claro, porque efectivamente, aunque ustedes muchas veces la gente no lo sabe, hoy día hay servicios públicos que no tienen vehículos, o sea, en estos tiempos, digamos. Lógicamente aquí es toda una estructura la que se está creando, digamos. Si el gobernador regional tuviera que asumir mañana, el gobernador regional trabaja en torno a lo mismo que trabaja hoy día, digamos, el presidente del Consejo Regional, en torno al FNDR. Esa es la realidad que existe. Ahí tocaron un tema de plata, de lucas, por decirlo en palabras muy, muy coloquial, que es muy importante, porque lo hemos conversado ya en varias oportunidades, que de todo el presupuesto regional que existe, que está el FNDR, que es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y los recursos sectoriales, entiéndase, para quienes nos están escuchando, nos están viendo, recursos sectoriales son los que vienen de las diferentes seremías o ministerios, por decirlo así, vivienda, salud, deporte, cada uno de ellos. Pero el FNDR no es más allá del 10 a 15% como mucho de toda esta cantidad de recursos que se manejan en la región. Tú tocaste un tema importante, gobernador, el tema de ir soltando el poder, que al fin y al cabo es este poder económico. ¿Cree que a la larga, mediano, largo plazo, esa cantidad de recursos que llegan, porque van a seguir siendo centralizados, los sectoriales, de una u otra forma siguen siendo centralizados, a nivel central van a decir, estos recursos son para esto, en la región, independiente de la región que sea? Esos recursos debieran ir redestinándose a mediano y largo plazo hacia la administración de una gobernación regional, para que sean ellos quienes decidan hacia dónde tienen que ir esos recursos y balancear la cartera, por decirlo así, 50 y 50, que un 50% de los recursos sean manejados por las gobernaciones regionales y el otro 50% sigan siendo manejados por las delegaciones presidenciales. Es que eso es un poco lo que yo te decía hace un rato. Yo creo que en el mediano plazo el desafío a futuro está ahí, precisamente, en que esta nueva estructura de gobierno regional llegue a tener en algún momento la capacidad para no solo manejar un FNDR o como se llame, si le cambian el nombre, sino que efectivamente sea la mayor parte, porque finalmente lo que se buscó con esta reforma era esta palabra que es tan que siempre se dice, pero que no es muy, digamos, nunca ha existido mucha claridad respecto a qué significa, que es descentralizar. Porque descentralizar tiene una definición lógica, pero finalmente es una palabra que tiene unas derivaciones muy complejas, digamos. Finalmente, si lo que se busca es descentralizar, pero descentralizar decisión, digamos, no solo ejecución, sino que decisión,
tendría que esto ir en camino a lo que ustedes mencionan, digamos, a que efectivamente sea cada vez más los recursos, sea cada vez menos lo sectorial y más lo local. Distinto digamos, a esa balanza que tú nos mostrabas hoy día, 90-10, digamos, que tendría que tender por lo menos a equilibrarse. Yo creo que eso es lo que le va a dar sentido finalmente a esta reforma. O sea, las discusiones que uno escucha, por ejemplo, en el Congreso, o incluso en discusiones académicas que uno puede leer, que hoy día se dividen en dos. Están los que dicen, no hay que hacer la elección y no hay que implementar todo esto mientras no esté todo claro, mientras no estén todas las atribuciones, mientras digamos, finalmente no quede definido en la ley cada aspecto de lo que estamos conversando. Y hay otros que dicen, no sigamos retrasando esto, en el camino arreglamos la carga de alguna forma, partamos porque la señal de partir es importante. Y esa es la discusión que se viene dando durante todo este tiempo. Yo no sé, en esa discusión las dos posturas pueden parecer medianamente razonables, digamos. ¿Y por cuál se inclina, gobernador? Claro. Eso me voy a preguntar yo. No me voy a inclinar por ninguna de las dos. Yo creo que las dos son razonables. Yo también creo que aquí hay una expectativa que se va a generar en torno a la descentralización que ojalá se pueda cumplir. En términos de la gente, que ojalá no se le genere más confusión a la gente en términos de lo que hablaban ustedes al principio, de las duplicidades y de todo esto. Como también decía, en nuestro país hay súper poca educación cívica. Yo siempre he creído que la educación cívica en los colegios sigue siendo muy necesaria. A lo mejor Orlando no opina lo mismo, eres el experto en educación, pero en general la gente no diferencia, por ejemplo, el rol del gobierno respecto al rol del municipio. Eso tú lo ves aquí en el día a día. O sea, nosotros aquí viene mucha gente a pedirnos cosas y situaciones que son de lógica del municipio, y al municipio le pasa también lo mismo. Entonces aquí estamos incrementando digamos, el tema estatal, con nuevos cargos, que yo espero que no generen, digamos, más este tema en la gente de no tener claro dónde ir, no tener claro dónde tengo que hacer mi trámite, con quién tengo que hablar, quién es el que decide finalmente. O sea, efectivamente hoy día hay muchas interrogantes respecto a cómo va a funcionar esto, respecto a la ley, respecto a las atribuciones, que se han ido respondiendo de a poco, pero lógicamente hay un cuadro ahí que todavía falta por terminar de cerrar. En ese sentido, gobernador, bueno, primero recordarles a la gente que nos está viendo y escuchando que este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Hay un punto que hila bastante y que lo mencionó, el de la descentralización. ¿Cuál es el objetivo de la descentralización o qué es lo que se plantea? Y mi pregunta va englobada en dos puntos. Uno es, ¿existe la voluntad política? No estoy hablando del gobierno, estoy hablando propiamente tal, sino que del Estado o de la clase política propiamente tal, transversal, que por años ha generado esta figura de no te preocupes porque yo sé qué es lo que tú necesitas. Y que se da como a todo nivel. A nivel de central, hacia las regiones, no se preocupen porque yo sé lo que ustedes necesitan como región, así que yo se los voy a llevar listo. Y que se va dando esa figura de centralismo que estamos hablando. ¿Existe la voluntad realmente de la clase política de querer descentralizar tanto el poder político como económico al decir voy a liberar los recursos que son de este ministerio para que la región los decida a través de su gobernación regional? O sea, eso es ceder poder. Eso es lo que hablábamos hace un rato. Eso es ceder. ¿Pero existe poder. Esa voluntad realmente? O sea, yo creo que si los parlamentarios y los gobiernos, en este caso, impulsaron esta legislación es porque esa voluntad tiene que existir, digamos, de traspasar. Efectivamente, en las regiones, la realidad es que, por ejemplo, el porcentaje de decisión en los servicios públicos. Yo tuve la oportunidad de ser director de un servicio público en el primer gobierno del presidente Piñera, y finalmente tu capacidad de decisión es muy poca, por no decir casi nula. Tú eres finalmente un administrador de decisiones que se toman en otro lugar, digamos. Y eso sucede, digamos, a nivel de los servicios públicos, que son el brazo ejecutivo del gobierno. Finalmente las seremías son un brazo político, pero el brazo ejecutivo del gobierno, de la acción del gobierno, son los servicios públicos, que debieran ser descentralizados y desconcentrados.
¿Refieres a las direcciones? Claro, a las direcciones. Y ahí tú tienes un nudo importante. O sea, efectivamente, los servicios públicos hoy día, con gobernador regional electo incluido, siguen siendo altamente no descentralizados y no desconcentrados, digamos, que es el espíritu de la ley, y lógicamente siguen dependiendo de decisiones que se dan en el nivel central, digamos. Definitivamente. Entonces, te insisto, o sea, yo creo que este cambio, esta ley, es un cambio gigante, que hoy día a lo mejor mucha gente se puede ver menor porque se puede ver como que siempre, crearon otro cargo. O al cargo del intendente lo dividieron en dos y ahora lo van a hacer dos personas, y se puede dar la paradoja que hay lugares donde sean incluso de coaliciones políticas distintas. Pero en realidad esto es bastante más complejo en el largo plazo porque implica un cambio de mentalidad para quienes han llevado, digamos, las situaciones de decisión en Santiago, que no va a ser fácil. Que yo creo que esta va a ser probablemente va a haber ahí algún nivel de tensión constante, porque no va a ser algo fácil. Bueno, yo voy a recoger el guante cuando usted habló de educación. Perdón por haberme metido con el usuario. No le echemos la culpa al empedrado, en realidad. Hay que reconocer que hubo una buena cantidad de años que la educación cívica en los colegios se perdió y no estuvo, pero hoy día se ha recuperado y poco a poco se han ido, ¿no es cierto?, los alumnos del país se han ido incorporando, ¿no es cierto?, a todo lo que tiene que ver con materias democráticas. Pero en el correr del tiempo, el ciudadano común y corriente, se lo explico de esta manera. Están los alcaldes y la figura del ciudadano común y corriente dice el gobernador es el que manda a los alcaldes. Claro, eso es lo que cree la gente comúnmente. Obvio. Entonces, el cuento es, ¿y por qué está entonces el gobernador? Porque dice, oye, el presidente de la República es el que manda a todos los ministros. Entonces el gobernador tiene que mandar a todos los alcaldes. Y empiezan estas confusiones. No, en realidad no voy a ir al municipio, voy a ir a la gobernación porque la gobernación está más arriba que el municipio. Que tiene más poder, hay una figura, ¿no es cierto?, en la mentalidad, en el correr del día a día de las personas que hacen, ¿no es cierto?, que no entiendan esto. No entiendan que hay una figura política y hay una figura ejecutiva, que en este caso es el gobierno local, y el gobierno local es la municipalidad. Y la figura a nivel de provincia, que en este caso sería a futuro el delegado provincial, que tampoco va a tener autoridad por sobre los alcaldes, va a seguir siendo una figura política, ¿cierto? Claro. Eso no nos va a cambiar. Pero ahora se agrega un segundo elemento. Tampoco la gente va a entender qué es lo que hace el delegado regional en la gobernación regional. Puede que estén conviviendo en la misma casa, pero juntos pero no revueltos. Así va a ser. Puede que estén en otra casa, que es como le asignan a un lado y al otro. Es decir, en este centralismo sigue estando, y presidencialismo, sigue estando la figura política de quien esté, ¿no es cierto?, en este momento o en ese momento gobernando el país. Pero su verdadera ejecución o su verdadero, su verdadera pega en el fondo va a ser nada más que una pega política, una pega que se le dio, que va a estar a cargo del orden y seguridad, porque obviamente va a estar más representando al ministro del Interior que al gobierno en su momento. Ahora, ¿es el verdadero camino, en su opinión, gobernador, sería el verdadero camino para entrar directamente ahora ya a tener un poco más de pantalones largos en la región y empezar a tomar las propias decisiones lo digo esto, bajo el prisma de que la ley de financiamiento y responsabilidad fiscal regional está en camino pronta ya ¿no es cierto?, a ser discutida por el Parlamento? Si esa ley se aprobara, significaría entonces que las gobernaciones regionales estarían con recursos. Claro, o sea, la figura entonces del Internet, iba a decir, la figura del delegado regional, presidencial, regional, estaría como de más.
A ver, por eso digo que esto es una situación que va a ir evolucionando en el tiempo, digamos, respecto digamos, a cómo conviven primero estas dos figuras, respecto a los niveles de, digamos, de atribución de uno u otro. El otro día una persona me preguntaba, por ejemplo, si esto se hubiera dado esta pandemia en el actual escenario, ¿quién dirigía la situación de la pandemia? ¿El gobernador regional o el delegado presidencial? Entonces, ahí te empiezan a surgir respecto a la duda. Yo creo que esto va, en la medida de que la posibilidad de recursos y de concentración de poder llegue a las regiones, efectivamente el cargo de gobernador regional, que va a tener un plus de por sí porque va a tener elección por voto. O sea, yo creo que el ejemplo de los consejeros regionales es muy gráfico en eso. O sea, los consejeros regionales de hoy no tienen, o sea, tienen una figuración pública, una prestancia y una serie de situaciones muy distintas a las que tenían los de antes, que la mayoría de la gente no sabía quiénes eran, ni dónde estaban, ni qué hacían. Los consejeros regionales de hoy, validados por los votos, cumplen la misma función que los de antes, pero el tema de ser electo democráticamente y ser electo por voto, yo creo que les entrega un plus hoy día que también y esto es de ida y de vuelta, que también los obliga a ellos a tener otra actitud, porque lógicamente ellos tienen que elegirse. Y para elegirse hay que tener acciones que probablemente alguien que no tiene que elegirse no haría. Y eso puede también ser un poco lo que explica por qué los consejeros regionales de hoy tienen tanta presencia, por ejemplo, en medios de comunicación, que antes no lo tenían, digamos. Y aquí, digamos, esta situación se va a ir dando, yo creo, de esa manera. O sea, el gobernador regional electo por voto va a tener ese plus de los votos, que además van a ser muchos votos, que otro tema relevante, porque lógicamente estamos hablando de una elección de toda la región de los lagos. O sea, va a ser el personaje más votado de la región. Así es, tiene que tener un 40% para que pueda ser elegido, caso contrario en la segunda vuelta. Pero si no lo saca en segunda vuelta, esa persona va a ser la persona con más votos de la región. Así es, y va a superar a los parlamentarios. Va a superar a los parlamentarios, o sea, no va a haber porque se elige uno solo. Los senadores se eligen en esta zona 3. Ahora viene el 13, pues. Entonces, en ese sentido, ¿no cree que genera una cierta disyuntiva o como pelea media política porque hasta el momento la figura del gobernador regional se está escogiendo junto con las elecciones municipales, exacto. Originalmente estaba con la parlamentaria del año pasado, con la parlamentaria anterior. Y se corrió para octubre de este año, que iban a ser las municipales de este año. Con el tema de la pandemia se corrió para abril del 2021. Pero no genera una, entre comillas, pelea por colocarle algún nombre media política en el escenario tenemos dos candidatos a gobernador regional, uno será electo con un, 40% y el otro tiene una votación de un 35%, por dar un ejemplo, le genera el piso electoral para poder ser candidato o a diputado o a senador, porque ya se midió en la región, teniendo una muy alta aprobación, sacando a lo mejor a otro futuro candidato o actual parlamentario que quiera ir a una posible reelección. O sea, claramente, y eso va a ser parte de lo que todos los que están en la función pública se tienen que acostumbrar. Digamos, hoy día la competencia es mucho mayor a la que era algunos años atrás. En la elección parlamentaria, por ejemplo, cada coalición elegía uno y todos sabíamos de antes quién era lo electo. Terminaba siendo un trámite, digamos, la elección en sí. Hoy día, lógicamente, tú tienes una elección parlamentaria, tienes elección municipal, tienes este gobernador regional, por lo tanto tienes distintas figuras, tienes a los cores que hoy día, a propósito de lo que decía recién, como hoy día tienen votos, también se transforman y los cores, por ejemplo, abarcan provincias completas. En el escenario de los distritos anteriores, el core tenía más territorio que, por ejemplo, el diputado por Osorno. Hoy día ya no, porque el diputado por Osorno ahora es diputado hasta por los muermos. Pero hasta hace poco los cores tenían más territorio, por lo tanto los cores también se transforman en personas que potencialmente pudieran querer ser diputados, y hoy día la ley no se los permite, porque tienen que renunciar un año antes. Entonces forma parte de las cosas que hoy día también se están discutiendo en el Congreso. Hoy día, en términos administrativos, en el Congreso se están discutiendo muchas situaciones que pueden ser relevantes en términos de las elecciones. Se está discutiendo terminar con las inhabilidades para que las personas puedan postular otros cargos. Por ejemplo, un alcalde
que quisiera ser candidato a parlamentario y que termina el periodo ahora, y que, por ejemplo, no puede ir a la reelección, o no quiere ir porque quiere ser parlamentario, no puede hacerlo si es que no renuncia a su cargo de alcalde ahora, esto en noviembre, finales de octubre. Por lo tanto, todo eso, quitar las inhabilidades, es lo que hoy día se está discutiendo en el Congreso, y es lo que el ministro Monkeberg apareció en los medios de comunicación manifestándolo hace unos días, que el gobierno quiere levantar las inhabilidades y que haya competencia total, y que la persona que quiera competir por un determinado cargo pueda competir sin tener una ley que se lo impida, digamos. Pero eso no es... Yo no sé si eso va a pasar ahora, pero yo creo que vamos a llegar a eso, digamos. Pero ¿no cree que eso a lo mejor es seguir en la misma lógica, que sigan las mismas personas pero en otros cargos, y que lo que la ciudadanía a lo mejor está pidiendo es que sean otras personas? Porque quitar las inhabilidades, que podemos estar de acuerdo o no, pero quitar las habilidades significa que parlamentario X o alcalde X hacen un enroque, se giran, pero siguen estando las mismas personas en diferentes cargos. Y no hay renovación a la larga política. Es que yo creo que ese es un debate que está bastante infravalorado, digamos, el de la renovación. Por ejemplo, nuestro Congreso renueva tras cada elección 1/3 de la Cámara de Diputados. Eso no pasa en ningún otro país de Latinoamérica. Somos uno de los parlamentos que tiene la más alta tasa de renovación. Lógicamente, la gente reclama cuando se encuentra con un parlamentario que lleva más de 20 años, 25 años, pero las leyes también tienen hoy día, por ejemplo, hoy día que tú tienes una ley de los 3 periodos, pero esa ley, por ejemplo, no impide al alcalde de Osorno, por poner un ejemplo, que no puede ir a la reelección, a ir a diputado. Y puede seguir en el sistema, o ir a senador si quisiera, y puede seguir en el sistema. Esa ley, por ejemplo, no impide hoy a senadores que se puedan reelegir, pero son senadores que fueron diputados 3 periodos, y van a estar 40 años igual. Entonces, la ley que tenemos hoy día también tiene su... yo entiendo, y lógicamente siempre tiene que existir renovación, digamos, en las autoridades, pero también de pronto el debate es un tanto de acuerdo a las conveniencias de cada persona, digamos. Por lo tanto, yo creo que a mí, por ejemplo, personalmente, lo que hoy día propone el ministro Monkeberg de que no existan inhabilidades y que todo el que quiera competir por un cargo compita, me gusta, me parece que es lo más democrático que hay. Puede generar situaciones como las que tú estás mencionando, sí, las puede generar, pero finalmente hoy día es la gente quien decide con su voto eso. Hoy día, por ejemplo, hoy día las elecciones son muy distintas cuando teníamos binominal, por ejemplo, en una elección parlamentaria. Una persona que militante, adherente o cualquier cosa de un partido, ese partido llevaba un candidato, por lo tanto estaba obligado a votar por el candidato de ese partido. Hoy día ese partido lleva más de un candidato, la gente tiene más opciones, es un voto más grande, por lo tanto, finalmente quien decide quién se queda y quién se va es la gente. Yo creo que, entendiendo el discurso de la renovación, yo creo que muchas veces nos compramos también estos discursos que pueden terminar, digamos, en situaciones que el tiempo va a decir qué es lo que pasa. El tema, por ejemplo, del límite a la reelección existe en muy pocos países del mundo. En muy pocos países del mundo. En Latinoamérica prácticamente no existe. Se tomó, se aprobó mayoritariamente, está ahí un diputado que hoy día no puede ir a la reelección, igual puede ir a senador. Un alcalde que no puede ir a la reelección, igual puede ir a diputado. Es decir, un concejal que no puede ir a la reelección, igual puede ir a alcalde, o puede ir a consejero regional o cualquier otra cosa. Entonces, las puertas abiertas igual existen. Yo personalmente soy de los que creen que las puertas deberían, si va a ser así, que deberían abrirse totalmente, pero es parte de lo que se está discutiendo en el Congreso. No cabe la menor duda, gobernador, pero a propósito, recordemos a nuestros amigos que estamos conversando con el gobernador provincial de Osorno, Mario Bello. El gobernador es parte de lo que la ciudadanía ha estado rechazando de forma permanente, donde especialmente los parlamentarios han hecho de un cargo de representación su profesión, su trabajo habitual, y no la representación de quienes, ¿no es cierto?, les eligen, porque ni siquiera tampoco van después a los que eligen a dar cuenta de su gestión. La publican en una página y se acabó, pero mientras hay campaña viene todo este show. Es parte de la democracia y es parte, ¿no es cierto?, de las alternancias, de los poderes, etcétera, porque también tenemos que recordar que la democracia es la lucha pacífica por el poder. Eso está absolutamente claro, y por esa cuestión de poderes
es cuando en determinado momento en provincias nos vemos que hemos sido postergados de forma permanente y las decisiones siguen siendo en Santiago. ¿Qué me preocupa a mí y si yo soy un regionalista y con toda esta pandemia? Y mi pregunta va para este lado, gobernador. En términos de su opinión, con la pandemia y la reactivación que necesitamos en la región y en el país, pero particularmente en nuestra región, ¿cree usted que la cantidad de elecciones que vienen en abril, especialmente el próximo año, cree usted que es necesario elegir un gobernador regional para que se haga cargo de esta reactivación de la región? ¿O basta con la figura actual del intendente? Lo que pasa es que obviamente todas estas situaciones que hemos estado conversando, todas estas modificaciones legales, nunca tuvieron en su norte, nunca estuvo en el norte de nadie que iba a existir lo que está existiendo hoy día, que esta pandemia que nos ha cambiado tanto la forma de vivir, pues lógicamente es parte del análisis, es parte de por qué hoy día elecciones se han ido postergando. También, lógicamente, hay un tema que tiene que ver con la representatividad, o sea, las elecciones en medio de pandemias, con mucha gente que tiene tanto susto hoy día, y con razón, por cierto, de salir de su casa, dice, ¿cómo yo voy a ir a votar y voy a estar en una fila? Entonces, esto evidentemente es parte del análisis, o sea, hoy día lo que está haciendo el gobierno en particular es tratar de que cada una de las elecciones que vienen se haga. Pero lógicamente eso también tiene que ver con dos elementos fundamentales. Uno, yo creo que para suspender cualquier tipo de elección, el gobierno ha dicho, claro, tiene que existir un amplio consenso político, y eso va para esta elección, incluso para la que tenemos más encima del plebiscito, y también con un análisis técnico, que es donde en el fondo, digamos, los comités de expertos en términos del COVID den su punto de vista. Hoy día todas las elecciones están ahí, están las fechas, son hartas. Estamos con un calendario de elección que yo creo que nuestro país no había tenido jamás. Esta misma que la elección que es el centro de esta conversación, que es la de gobernadores regionales, supone la alta posibilidad de una segunda vuelta. Correcto. Porque lógicamente el piso, el umbral que se está pidiendo, el 40% es alto. Si se presentan varios candidatos, entonces eso implicaría otra elección más. La posibilidad de primarias en cada uno de estos cargos. Entonces, tenemos un calendario de elecciones súper abultado, y yo creo que lo que va a indicar cómo se va a ir dando esto, finalmente también va a ser la evolución de la pandemia, porque hoy día tampoco podemos pronosticar qué va a pasar con la pandemia. Vemos lo que está pasando en Europa, donde están existiendo rebrotes, en España se está hablando de una vuelta al confinamiento. En Oceanía, por ejemplo, en Nueva Zelanda, vimos que suspendieron una elección que tenían ahora por 6 casos que tienen activos nuevamente. Nosotros tenemos bastante más que 6. Más que eso. Bastante más que eso. Entonces, yo creo que son las decisiones que vienen. O sea, la realidad hoy día es que nosotros en octubre tenemos esta elección, que en abril tenemos la otra, que antes van a haber primarias, y que lógicamente nosotros tenemos que trabajar para buscar los caminos y las fórmulas de que esas elecciones se puedan hacer en el mayor o menor, en este caso, riesgo sanitario posible. Se está hablando de situaciones a nivel de detalle, como por ejemplo de no compartir el lápiz, con el que cada persona vaya con su lápiz de su casa, digamos que la cabina de votación no sea cerrada, que es lo que estamos todos acostumbrados para garantizar el voto secreto, que existan más locales de votación respecto a los que hay habitualmente, para que la gente pueda ir a otro, a otro recinto y no se genere ningún tipo de aglomeración. Es decir, se están buscando todos los caminos para que las elecciones se puedan realizar y se puedan realizar en un clima, de tranquilidad para la gente, porque tanto en el tema del plebiscito como en esta elección de gobernador regional, yo creo que es muy importante que la participación sea mayoritaria. Estamos dando, ambas situaciones son pasos muy importantes para los próximos 20, 50 y 100 años de nuestro país. Por lo tanto, no es elección menor, no es una administración comunal por los 4 años, ni ninguna otra elección sin desmerecerla, que son importantes, pero estas dos que, por ejemplo, nombré, son súper relevantes, y se tienen que realizar también con un piso de votación que sea lo más alto posible. Bueno, yo se lo planteo en términos de, mire, un ciudadano común de Osorno, yo, por ejemplo, cualquiera de nosotros,
esto de la pandemia no solo nos golpea en términos físicos y fisiológicos, en términos sanitarios, sino que también nos va y nos está golpeando fuertemente en términos económicos. Eh, entre un virus, nos vamos cambiando de virus. Atacamos a uno y nos ataca el otro, que es el económico, y el perder la pega y el no tener actividad económica, obviamente, es una de las situaciones mucho más complicadas para cualquier familia. Y esto tiene que ver también con la dignidad de las personas, el no tener un trabajo. Entonces, cuando yo me pregunto, ¿cuántos millones de dólares nos vamos a gastar en todo lo que usted acaba de relatar? Tenemos, ¿no es cierto?, el 25 de octubre el plebiscito. Después vienen, ¿no es cierto?, las elecciones de los constituyentes, dependiendo de que si hay apruebo o rechazo, dependiendo de eso, elecciones. Elecciones de gobernador, elecciones de municipales, elecciones de esto. Hay muchas elecciones. Y en cada uno de esos procesos es una cantidad de dólares, de dinero, que se va bastante fuerte. Si yo estoy sin trabajo, ¿usted cree que voy a tener ganas de ir a participar en toda esta cantidad enorme de elecciones que va a tener el país? No, claro. O sea, ¿Cómo va a motivar el gobierno y cómo van a motivar la clase política para que haya alta participación? O sea, esa es parte de nuestra pega. O sea, el análisis que tú estás haciendo, Orlando, es súper válido, y el análisis que puede estar haciendo cualquier persona que nos está escuchando hasta ahora en su casa. Pero lógicamente la pega de nosotros es hacerle ver a la gente de la importancia de las elecciones, de la importancia de ser partícipe de estas cosas que vienen, que son importantes, que estamos frente a momentos históricos en nuestro país. Lógicamente, vuelvo a lo que dije en un principio, yo creo que si aquí no hubiera condiciones sanitarias para alguna de estas elecciones, todo nuestro país va a tener la madurez de sentarse al gobierno, oposición, los estamentos técnicos, colegio médico, todos estos grupos de expertos, a conversar en una mesa y a ver ya qué podemos hacer y qué no podemos hacer, digamos, que es lo único que quisiera que plantea. El otro análisis que tú haces efectivamente es un análisis válido, pero digamos, la realidad es que estamos en estos procesos, y que estos procesos son importantes y que se determinó seguir adelante con ello. Nos vamos a enfrentar a varias elecciones. El voto en nuestro país hoy día es voluntario, lo cual a mucha gente le gustaba, a otra gente no le gustaba. Hoy día esa fue una votación, me acuerdo, muy dividida en términos de bloques políticos. Hoy día eso ya no está tan dividido en términos de bloques políticos. Hoy día acá y allá hay gente que dice, ¿por qué salimos del obligatorio? O sea, todo eso es discutible, digamos, respecto a lo que viene, respecto a lo que va a suceder. La pega de nosotros, digamos, que todo esto, si se determina hacer, que se haga en las mejores condiciones posibles para que para nadie resulte riesgoso, porque objetivamente ninguno de nosotros hoy día puede predecir qué va a estar pasando el 11 de abril, o qué va a estar pasando el 25 de octubre, o incluso qué va a estar pasando en 15 días más. Nosotros estamos en Osorno, una ciudad donde estábamos todos muy contentos. Fuimos una de las ciudades que se portó bien, en donde la cuarentena, más allá de que todos veíamos mucha gente en la calle y todo esto, pero estadísticamente Osorno fue una de las ciudades donde la cuarentena demostró, digamos, que había funcionado, que se bajaron drásticamente el nivel de casos, que la cantidad de días que pasaba entre 100 casos, por ejemplo, cuando entramos en cuarentena, era de 11 días, después bajó a 5 días del caso 100 al 200, por ejemplo. Y cuando entramos en cuarentena, esos 100 casos siguientes otra vez se extendieron 15 días en el tiempo. Pero sin embargo, hoy día otra vez estamos en una realidad complicada, que a lo mejor no la esperábamos. Pensábamos que de alguna forma habíamos derrotado esto. Y hoy día estamos en una realidad nuevamente complicada, donde podríamos estar inmersos. Hoy día ni siquiera estamos conversando de avanzar al siguiente paso, de avanzar hacia la apertura del comercio, que hoy día no puede funcionar, de avanzar a ese paso 4. Más bien estamos conversando de si vamos a estar en el 2 o en el 3. Entonces esto demuestra que es impredecible lo que va a pasar, digamos. Pero ahí, gobernador, estamos de acuerdo, que es impredecible, pero está la responsabilidad de cada uno, los ciudadanos, frente a esto. Pero a lo que voy yo, usted como representante del gobierno, en términos de si se ha conversado o no, de cómo se va a motivar a una población,
que está golpeada, que va a estar golpeada, porque cualquiera sea la situación, en abril no podemos y no vamos a poder desconocer que no vamos a ser capaces de crear fuentes laborales suficientes como para darle pega a toda la gente que ha estado quedando cesante en este momento. Y en abril hay muchas elecciones. Sí, ¿Cuál es el programa que hay? ¿Tiene un programa el gobierno? Porque aquí el gobierno tiene dos responsabilidades. Una, estamos ciertos que tiene que echar a andar lo que obliga la ley, que son, ¿no es cierto?, las elecciones. A no ser que el Parlamento lleguen a acuerdo con los parlamentarios y cambien la fecha. Si eso no es así, ¿hay un plan motivacional para hacer, ¿no es cierto?, que las personas puedan incurrir y puedan ir a sufragar? Porque si estamos hablando de voto voluntario hoy día, con mayor razón el nivel de participación en cada una de las distintas actividades democráticas que tenemos va a ser probablemente muy bajo. Sí, lógicamente van a existir luego campañas, digamos, para motivar, pero yo lo tomo por la primera parte de la pregunta, que tiene que ver con el tema económico, lógicamente, que es muy importante. Hay un plan de reactivación económica lanzado por el presidente de la República el fin de semana pasado, que acá en la región ya se está dando la bajada, que va a ser que una serie de obras anheladas por mucho tiempo se van a hacer de forma rápida, ahora ya para dar mano de obra, para absorber trabajo, poner un par de ejemplos de acá de la zona, por ejemplo, la pista de nuestro aeródromo Carlos Hopsiver, se va a hacer esa impresión, y una serie de obras en la provincia de Osorno que en los próximos días se van a estar detallando, porque objetivamente el tema del trabajo hoy día es un tema complicado. Nuestra región no se acercaba, esta región siempre era una de los que tenía niveles bajos de cesantía, 3%, 2%, uno ocupaba tanto que técnicamente es lo que llaman pleno empleo, y en los últimos números nos hemos andado rondando, acercándonos y sobrepasando en los 2 dígitos. Algo que era impensado para esta región y que no sucedía probablemente desde la crisis del virus Giza, del sermón, que hace bastantes años, que esa fue la última gran crisis de empleo en la región. Entonces, obviamente hay un problema, y hay un problema también, Orlando, que esta vez, a diferencia de otras crisis, por decirlo de alguna forma, llega a mucho más arriba en los estratos sociales. Porque generalmente las crisis que primero las pagan son, digamos, las personas más necesitadas, las clases más bajas. Pero hoy día la situación es más complicada. Yo te puedo contar algo, por ejemplo, todo este proceso de canastas de alimentos que hemos estado haciendo, donde estamos repartiendo más de 80.000 a la fecha canastas de alimentos, y vamos a llegar a más de 90.000 en la comuna de Osorno. A mí me ha tocado recorrer toda la ciudad. He hecho casa a casa por casi todos los barrios de Osorno. Y lógicamente tú ahí te vas encontrando, te vas enfrentando a situaciones donde de pronto detrás porque lógicamente hay una situación compleja en muchos barrios de Osorno, que son los que todos conocemos, pero de pronto tú entras a barrios del sector oriente, y donde detrás de una casa, no sé, de 2.500, de 3.000 UF, y a lo mejor un auto en la puerta, hoy día te encuentras un drama adentro tremendo. O sea, porque esa gente que mantuvo ese estándar de vida trabajando ambos, trabajando muy duro, pagando, digamos, educación y pagando, no sé, pues una casa de un dividendo de 450.000 pesos, muchos pensarán, esa gente que no tiene problemas. Bueno, en esta crisis, a diferencia de otras, esa gente está con muchos problemas. Esa gente también nos llama y nos pide una canasta de alimentos, que a lo mejor para mucha de esa gente era algo impensado que iban a llegar a necesitar en algún minuto. De verdad, a mí personalmente lo que más me ha sorprendido, digamos, de lo que he podido ver en este recorrido de las canastas de alimentos es lo alto que está golpeando esta crisis. O sea, al mundo profesional también lo está golpeando muy fuerte. Hay mucha gente, digamos, del mundo profesional, mucha gente que paga dividendos, que con mucho esfuerzo tiene bien mantenida una casa, que hoy día esto está muy complicado, porque claro, ese es un mundo, una realidad que tú puedes llevar adelante. Trabaja el caballero, trabaja la señora, con buenos trabajos, ganan un buen dinero, mantienen bien, pagan ese dividendo alto, pero se pegan los dos y ese mundo se derrumba en 3 meses. En 3 meses el banco te está tocando la puerta y te está diciendo, caballero, me debe el dividendo. Esto, es una realidad, es una realidad que no se veía. Esa realidad hoy día está súper extendida en nosotros. Súper extendida en nosotros. Realmente es sorprendente la cantidad de gente que está con problemas, digamos, en los sectores medios de la ciudad. Así que efectivamente, o sea, todo lo que Orlando dice son condicionantes a lo que viene, y yo creo también, coincido con él, yo creo que el éxito de todos estos procesos electorales que vienen
también van a estar asociados al éxito que esté teniendo todos estos planes de reactivación económica y de que efectivamente, digamos, la comuna esté mejor, digamos, la provincia y la región estén mejor económicamente, lo cual va a motivar a la gente a preocuparse. La gente hoy día está preocupada de parar la olla. Es difícil que en ese plano esté preocupada del gobernador regional. Entonces también es muy importante que para todos estos procesos sean exitosos, digamos, que la situación económica mejore. Gobernador, uno va de la mano del otro. Sí, antes de irnos, porque ya se nos fue la hora conversando. Sorprendentemente. Sí, para cerrar muy, muy, muy breve, ¿cuál cree que debieran ser las características que tiene tener este nuevo gobernador regional? Bueno, yo espero que él sea, digamos, una persona que tenga conocimientos del tema público, que conozca la zona. Lógicamente, muchas veces los partidos políticos, y cada vez menos en las elecciones parlamentarias, generalmente llegaba gente de otros lugares. Yo creo que esta va a ser una elección muy territorial, muy de gente de la zona, muy de mostrar arraigo, digamos, en la zona. No es fácil también mostrar ese arraigo porque tiene que ser una persona que le tiene que agradar a Osorno, a Puerto Montt y a Chiloé, que es un mundo aparte. Por lo tanto, no es fácil, pero yo espero que sea una persona, digamos, que sea de la zona, que tenga conocimiento de servicio público y que venga con muchas ganas de implementar algo que seguramente va a ser difícil en el comienzo, que a lo mejor va a tener cosas frustrantes en el comienzo, pero que venga a sentar las bases, probablemente incluso tal vez para que los futuros gobernadores regionales, los que vengan a ser los que asienten bien este esquema, pero yo creo que necesitamos a alguien que venga como a fundar, digamos, esta nueva estructura que, como te decía al principio, va a traer algunos cambios, en nuestra provincia no tantos, pero que de alguna forma va a ser importante y va a tener, digamos, una forma distinta de relacionarnos con la autoridad, con una nueva autoridad regional, que va a tener la espalda encima, también la mochila, pero la espalda de los votos, y de cantidad de votos que no van a ser menores. Es verdad. Gobernador, queremos de verdad agradecerle su tiempo, la presencia, por estar aquí hoy día con nosotros en Radio Sinergia hablando de este tema tan importante que es educación cívica, en palabras muy, muy resumidas. Y también recordarles que este programa llegó a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Así que de verdad, gobernador, muchas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes, saludarlos, de verdad felicitarlos por esta iniciativa, por conversar, por tener una iniciativa que permita conversar estos temas, felicitar también al Fondo de Medios y al Gobierno Regional por ayudar a que existan este tipo de programas y este tipo de instancias. Muchas gracias por la invitación. Hace tiempo que no estaba con Sinergia, pensé que me tenían medio vetado, pero ya... No. Así que muchas gracias, saludos a toda la gente. Está bien el golpe. Gracias, gobernador, que le vaya muy bien. Y así, amigos y amigas, estuvimos en otro programa más de una nueva administración en la región de los lagos, la elección del gobernador regional. Y al gobernador de Osorno le damos las gracias también y la gentileza que tuvo para estar con nosotros en este programa. Suerte, gobernador, que le vaya muy bien. Chao, gracias. Nos vemos en otro programa y nos escuchamos en otro programa similar un momento más. ¿En cuánto tiempo más, Camila? Ya fuera ya corto ya. Corto. Esto fue la nueva administración en la región de los lagos, la elección de un gobierno regional, porque para votar tenemos que conocer cuáles serán las funciones que nuestros representantes cumplirán. Nos vemos en un próximo capítulo. Este programa llegó a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.